Entonces lo que decía, voy a hacerlo con el celular porque no puedo entrar ahí al Zoom. Como decía, ¿sí? A partir de la búsqueda de esta partícula, ¿sí? que tiene que ver justamente con encontrar lo que es el Big Bang, la comunidad científica plantea esta hipótesis de cómo se da la creación en el mundo, cómo se da el origen de la vida, y a partir de ahí, ¿sí? empiezan a entender ciertos factores que tienen que ver incluso con esto que nosotros vamos a ver acá, ¿está? Y que tiene que ver con el debate de la evolución, donde en realidad se origina primero lo que es la vida como tal y segundo, ¿sí? cómo evolucionan las especies. ¿Estamos? Esto ya habrán visto algo también en primaria del tema Darwin, la evolución de las especies, Lamarck, ¿bien? Por eso planteamos esto como el problema del origen y el poblamiento, es decir, lo que la comunidad científica se plantea es nada más ni nada menos que un problema. ¿Cuál fue el origen? ¿Bien? Y después de cuál fue el origen es cómo se dio el poblamiento de los continentes. Si yo digo que el origen fue en África, ¿sí? Y después las sociedades recorrieron miles de años para llegar a lo que es el poblamiento de América, estoy diciendo una realidad, ¿bien? Una realidad que fue comprobada de vuelta por la comunidad científica del mundo y avalada. Después de ahí podemos desprender 4 teorías, que las vamos a ver más determinadamente. Pero lo importante de todo esto, que es lo que tienen que entender, es que nosotros planteamos desde el análisis de la investigación o de lo científico todas estas teorías para entender el principio de nuestra materia, que son las ciencias sociales. Y lo primero que nos toca analizar es justamente el problema del origen en América, es decir, cómo se pobló el mundo y después particularmente América, porque decíamos, bueno, nosotros nos vamos a enfocar en esta parte, sobre todo. Para eso es determinante una ciencia, ¿bien? Y una de esas ciencias es la arqueología, que en consonancia con la historia, en relación con la historia, después van elaborando, ¿sí? informes a difundir, realidades a difundir, verdades a difundir. Todo desde el análisis científico, ¿bien? Esto es producto de las discusiones teológicas, como decía antes, tiene que ver con la religión. Lo teológico es el estudio de las religiones, ¿bien? Filosóficas, porque de ahí se desprendían todas las ciencias, ¿se acuerdan que les contaba la otra vez? Y después científicas, ¿está? Y se plantea entonces el debate de la evolución como tal, y cuando hablamos del carbono 14, que dice el debate en torno al carbono 14, nos estamos refiriendo a ¿cómo es? A una cuestión química que utilizan los científicos para entender cuántos años tiene, por ejemplo, un fósil. ¿Está? Con el carbono, con las pruebas del carbono 14 pueden comprender cuántos años tiene, por ejemplo, el hueso de un dinosaurio. ¿Está? Entonces, fíjense cómo la ciencia también evoluciona, avanza, para poder determinar con más efectividad, incluso hasta los años que tiene un fósil, como decía antes. ¿Bien? Por eso planteamos el debate de la evolución también desde ese lugar, el lugar de la ciencia, que suponía entonces la discusión del poblamiento de América, es decir, cómo se pobló América. Y ahí venía la otra pregunta. Si la vida se origina en África, ¿cómo llegan las sociedades a poblar el continente americano? ¿Bien? Continente americano que no es continente americano porque alguien de esos miles de años hacia atrás dijo esto se llama América. En realidad llamarse América es una visión europea, no americana. ¿Bien? Después vamos a ver por qué y qué pasa con esto. ¿Por qué hablamos de que América es una determinación europea más que una determinación americana? Nosotros nos llamamos América, pero porque nos lo pusieron los europeos América. ¿Bien? Creo que igual acá somos todos y todas descendientes de europeos. Si no, si me equivoco me dicen, pero creo que sí. Y a partir de ahí empieza a surgir esa discusión del avance cultural, ¿no? En cuanto a lo que es el poblamiento de América, y qué es lo que se permite decir y qué es lo que no se permite decir. La comunidad científica a veces actúa también tan cerradamente, ¿no? Con una mirada tan eurocéntrica, tan europea, que se pierde de vista justamente el camino del avance cultural para comprender de dónde venimos. ¿Bien? Entonces, hablar de una vida que se origina en el África era bastante conflictivo en algún momento, ¿sí? Como hablar de que desde ahí, comenzó esa larga caminata. Bueno, estuvo mucho tiempo en discusión, por eso decimos que hay tantas teorías, hay 4 fundamentales,
que intentan explicar cómo llegaron las sociedades otra vez a América. ¿Y quiénes fueron los primeros pobladores, ¿sí?, de la zona americana? Y hay algunas cuestiones. Primero que el Homo sapiens, que como dice esto es piensa, el Homo, el hombre, porque acuérdense que antes se veía todo desde la visión del hombre, ¿sí? Decían el hombre esto, el hombre el otro, hablando del conjunto de la sociedad, hombres y mujeres, pero lo que se marcaba ahí era que era el hombre, ¿sí? Entonces, Homo, que viene de ahí, sapiens, el hombre que piensa, ¿bien? Después está el sapiens sapiens, que se supone que es más evolucionario y es quienes somos nosotros hoy en día, ¿está? Pero nos detenemos en este que fue el final evolutivo de un origen que, como decía antes, empieza en el África y va a pasar por una serie de especies y determinaciones que después vamos a ver más particularmente. Vamos a hablar del Homo neandertal, etc. Este completa el camino de sus antecesores, por eso decimos hacia atrás, todas las especies que venían de atrás, ¿sí? El Homo sapiens es la evolución definitiva, donde el cerebro es más grande, las manos son más parecidas a lo que tenemos en la actualidad para manipular los alimentos, etc. Bien, después todo eso, insisto, lo vamos a ver más particularmente. Se va a tratar de primeros pobladores, como decía antes, que van a ser sociedades igualitarias de cazadores y recolectores, bien, cuando lleguemos a determinado momento de la historia. Y existe esta negación, que es la negación de Monteverde. Hablar de una negación de Monteverde es hablar de lo que pasó en este continente, en particular América del Sur, cuando se planteaba si realmente la vida había llegado acá, o sea, las especies de Homo habían llegado acá mucho antes de lo que los europeos decían. Entonces, durante mucho tiempo esa teoría fue negada, ¿sí? Y se decía que en realidad la vida acá había llegado mucho más tarde, el Homo sapiens, ¿no? Y después, al final de todo, la comunidad científica determinó que lo que había sucedido en Monteverde era real. Y se consideró que 12.000 años antes de Cristo, el espacio de Chile, Monteverde, ubicado en Chile, había sido un lugar donde había existido una vida anterior a la que después la comunidad científica había avalado. ¿Bien? Entonces, por eso decimos siempre que la ciencia está en discusión. Y hasta tanto aparezca otra ciencia que compruebe lo contrario, ¿sí?, la verdad es una y definitiva. ¿Está bien? Sí. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? ¿No?